Muy bien. Buenas tardes, compañero y compañera, profesora. A continuación le voy a presentar mi tema, que corresponde a una breve descripción de lo que se está haciendo por la carrera por la vacuna contra el COVID-19. Para comenzar, una breve reseña de qué es la inmunización, ya o en qué se basa este tema de la vacuna. Eh, Mencionar primero que nada que la inmunización está destinada a dos objetivos. Uno, si es que está enfocado a las personas, es evitar a que éstas se enfermen. ¿Ya? Y si está enfocado en la población, evitar que la población se enferme. Ya de esa manera se erradica también la enfermedad. Mediante dos vías, dos maneras, dos caminos, como lo quieran ver. Mediante una vía pasiva, ya donde se inocula, ya se agregan inmunoglobulinas que aumenten o que refuercen el sistema inmune de los hospederos o del paciente, y de una vía activa, la cual se basa en la utilización de antígenos o inmunógenos del patógeno para producir una potencial vacuna. En ese sentido, las vacunas enfocadas en el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, se enfocan básicamente en el mecanismo de infección que presenta este virus, ya en el cual hay utilización de múltiples partículas proteicas que permiten la adhesión a las células hospederas y su posterior ingreso, ya de tal manera en que luego este ingreso es ayudado por un endosoma que luego se rompe, liberando material genético, el cual luego es transcrito para producir nuevo material vírico, ya y luego ser liberado al líquido extracelular. Es en este proceso donde estos virus son presentados a las células presentadoras de antígenos. Ya se procesan los antígenos, ya se presentan a las células del sistema inmune, principalmente las células T helper, ya para que éstas puedan inducir una respuesta a diferentes tipos celulares, como pueden ser células tipo B, células tipo T. Ya las células tipo B encargadas de lo que vendría siendo la respuesta humoral, ya mediada por anticuerpos, que evite más bien la adhesión de más virus a células hospederas, ya y así se corta la infección. Como también la activación de células tipo T del tipo citotóxica para poder destruir las células ya infectadas y eliminar todo rastro de infección. En consecuencia de este proceso, ¿qué es lo que ocurre? Se estimulan células de memoria, ya B, T, para aumentar a posterior o para mantener latentes, y al momento de tener una segunda infección por este virus, la respuesta sea mucho más eficiente. Entonces, en consecuencia, nosotros vamos a encontrar dos tipos de estrategias para poder controlar al virus, ¿ya? Una sería presentando el antígeno a las células presentadoras de antígeno para que activen la respuesta celular humoral, y la otra es mediante la memoria que tienen estas células y que van guardando de una manera latente durante meses o incluso años. Esto, este es un gráfico que puede representar más o menos en el tiempo lo que ocurre con la respuesta inmunitaria primaria y secundaria, ya con una potencial vacuna. Ya la vacuna va a contener antígenos del patógeno, proteínas, estructuras del SARS-CoV-2 que van a ser inoculadas en el paciente y van a inducir una respuesta inmunitaria primaria, la cual va a consistir principalmente en la producción de anticuerpos primarios y en la activación de células, ya produciendo y diferenciando células de memoria, ya que permitan a posterior una mejor reacción a una infección natural o del verdadero virus, ya de tal manera en que esta respuesta sea mucho más eficiente. Acá tenemos un gráfico en el cual nosotros podemos evaluar de una manera mucho más detallada ya cómo se va reforzando esta idea de una respuesta inmunitaria de tipo adaptativa, primaria y secundaria, que va mejorando en el tiempo. Tenemos una primera infección que induce una activación de células tipo T, efectora, helper, citotóxicas, supresoras, activación de células tipo B, ya plasmáticas para producción de anticuerpos, ya van aumentando la actividad de las T y de las B, de tal manera en que esta actividad va llegando a su pic, luego va decayendo, ya debido a la exposición repetida ya contra el patógeno, de tal manera que se va guardando una clase de memoria en el tiempo, hasta que ocurre una infección secundaria, luego de un tiempo ya bastante extenso, en el cual se expone nuevamente los antígenos y se dispara nuevamente
la respuesta inmunitaria, y entonces la actividad de las células T y de las células tipo B, ahora de memoria, es mucho más eficiente y mucho más intensa. A nivel celular podemos evaluar diferentes tipos de actividades. Ya, por ejemplo, por un lado podemos ver los linfocitos tipo T, ya que son los que reciben ya esta señal o captan estos antígenos presentados, que en este caso pueden ser partículas del SARS-CoV-2 presentadas por células dendríticas o presentadoras de antígenos, macrófagos, entre otras, que permitan la liberación de quimiosinas, ya la activación de los linfocitos tipo T, de tipo helper, para poder inducir una clona, ya, o inducir la proliferación de más células T efectoras, para activar más células B y también producir más células de memoria, ya como se puede ver acá. Entonces, nuestras células tipo T efectoras van a estar ejerciendo su función, activando el linfocito tipo B, activando, o más bien, quiero decir, destruyendo células infectadas, y nuestras células tipo B van a estar ahí latentes, esperando su oportunidad. Luego vendría la actividad de los linfocitos tipo B, ya los vírgenes que son activados por los T helper, de tal manera en que ellos luego comienzan con su actividad ya plasmática y liberación de inmunoglobulinas. Luego esto comienzan a proliferar, liberan mayor cantidad de globulina y más de una se va a diferenciar en B de memoria, ya de tal manera en que vamos a tener plasmocitos liberando una gran cantidad de inmunoglobulinas y nuestras B, como habíamos mencionado, también van a estar ahí latentes. Entonces, a nivel de anticuerpos, nosotros lo que va a predominar, ya, o sea, en nuestro suero, van a ser inmunoglobulinas tipo M de baja afinidad, ya producida por las células tipo B vírgenes, ya que son las primeras en ejercer su acción. Luego, cuando no hay una segunda infección, estos linfocitos tipo B vírgenes no son activados ya por el antígeno, sino que más bien son inhibidos para no producir inmunoglobulina tipo M de baja afinidad, sino que más bien para permitir que las o sea, que los linfocitos tipo B de tipo de memoria que estaban esperando latentes se activen y liberan inmunoglobulinas tipo G de alta afinidad, ¿ya? Y aumenten y mejoren aún la respuesta inmunitaria. Entonces, basados en estos mecanismos, que es básicamente en lo que se basan las vacunas, ya para poder ser exitosas en el sistema inmune de las personas, pueden venir de distintas procedencias, pueden contener diferentes cosas, ¿ya? Tenemos que el SARS-CoV-2, que es el virus o la estructura que presentamos acá, presenta distintas estructuras que pueden inducir una respuesta inmunitaria. Ya tenemos nucleoproteínas, la proteína Spike, ya muy famosa, la proteína E, la proteína M. Tenemos incluso que nosotros podemos desmenuzar estas proteínas y utilizar los dominios ya de receptor. Eh, entonces nosotros podemos echar mano de todo este material, ya producir vacunas de material genético, de proteínas, ya podemos atenuar ya o disminuir la virulencia del virus, ya para disminuir su capacidad de enfermar, o incluso podríamos optar por utilizar virus conocidos, ya que se parezcan mucho al SARS-CoV-2 y que induzcan una respuesta menos similar. Entonces ahora corresponde a evaluar ya y revisar más o menos cómo funcionan este tipo de vacunas. La primera que vamos a ver van a ser las vacunas basadas en microorganismos ya existentes o ya controlados, como pueden ser las vacunas para la polio, para la tuberculosis, ¿ya? Que son vacunas que ya están y están agendadas dentro de los calendarios de vacunización. Lo que se intenta aquí es poder estimular la respuesta inmune en general, no tanto adaptativa, sino que a nivel general, ya estimular el sistema inmune para que esté preparado para una posible infección por SARS-CoV-2, ¿ya? Lo otro que se ha propuesto también es utilizar los virus que son parientes del SARS-CoV-2, como el SARS-CoV-1, que tenemos acá, o el virus MERS, ya que viene del Oriente Medio. El problema es que este tipo de proyectos no ha avanzado más allá de la fase 1 de las vacunas, por tanto ha quedado en stand-by. Otro tipo de vacuna ya que podemos encontrar, o otro contenido en la vacuna es el contenido de la estructura viral, el virus como tal, ya el virus completo, pero con ciertas diferencias a nivel genético. Ya utilizamos manipulación genética para poder alterar el gen o los genes que induzcan enfermedad ya o patogenicidad, o que le otorgue esa capacidad de provocar enfermedad al virus. Ya podemos mutarlo, destruir, eh, quitar algunas cadenas que produzcan enfermedad y así debilitarlo. De tal manera, también podríamos desactivarlo utilizando calor o compuestos químicos como el formaldehído,
que denaturalizan proteínas, material genético, y disminuye su capacidad virulenta hasta ser nula. Ya, por tanto, el virus acá sería inofensivo. El problema de esta estrategia es que el virus ahora tendría que entrar en grandes cantidades al cuerpo para poder inducir una respuesta inmune adecuada, ya que si no el virus no se movería, estaría ahí, ya latente, ya hasta el punto de ser reciclado. El problema de este tipo de vacunas es que como estamos induciendo una infección, ya estamos induciendo una respuesta a partir de una infección como tal, se requieren pruebas de seguridad bastante arduas. Luego tenemos el uso de proteínas virales. Ya podemos utilizar proteínas propias del virus para poder inducir la respuesta inmunitaria. Como podemos ver acá, podemos utilizar proteínas como tal o subunidades proteicas que pueden ser dominios de unión a receptores ya de las células hospederas, o bien utilizar los epítopos que más se conocen, como pueden ser los epítopos presentes en la proteína S o la proteína Spike. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se inocula la proteína o la subunidad proteica a la sangre para que ésta pueda ser presentada a las células dendríticas o presentadoras de antígenos y así inducir una respuesta inmunitaria. Los requisitos para poder llevar a cabo esta tarea básicamente es utilizar coadyuvantes, ya es decir, moléculas que aumenten la inmunogenicidad y que potencien la defensa. Y además tienen que ser utilizadas en múltiples dosis. Luego tenemos el uso de vectores virales, es decir, la utilización de virus que son muy similares al SARS-CoV-2. Ya acá utilizamos virus desactivados o virus activados. Ya básicamente los activados se le quitan genes clave, ya o genes capaces de producir enfermedad. Se trabaja mucho con el adenovirus ya que presenta glicoproteínas o estructuras virales que son muy parecidas al SARS-CoV-2, como pueden ver acá, ya parecidas a las espículas de la proteína Spike. El problema de este tipo de vector es que provoca una inmunidad muy corta, ya por tanto requeriría múltiples dosis. Luego tenemos la utilización de virus activados, ya virus que pueden replicarse, ya que pueden ser virulentos, como el virus de la sarampión, o incluso lo que se hace con la actual vacuna del ébola. Ya es una muy buena alternativa, pero que tiene el problema de que como son microorganismos a los cuales el cuerpo ya está acostumbrado, la respuesta inmunitaria va a ser débil. Acá como podemos ver un ejemplo, más bien gráfico, en el cual se inocula ya un virus muy parecido que puede ser el sarampión o el adenovirus, ya que presenta las espículas similares al coronavirus y que además eh, presentan los genes ya necesarios para producir las proteínas Spike. De tal manera que esto se inocula, se presenta la célula presentadora de antígeno, esta lo procesa, presenta el antígeno y se lo muestra a los linfocitos T de tipo helper. Luego tenemos la alternativa del uso de ácidos nucleicos víricos, ya utilizando cadenas de ADN o de ARN mensajero que permitan codificar una proteína viral, ya básicamente producir antígenos, ya para estimular la respuesta inmunitaria. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es inocular ADN, ya incorporarlo al suero o a la sangre, mediante inoculación directa o mediante electroporación. Esto quiere decir mediante la abertura de poros en la membrana plasmática de las células para que se facilite la entrada del DNA. Lo otro que se puede hacer es utilizar RNA, ya más bien también para inducir este proceso de producción de antígenos, pero el RNA tiene que ir acompañado por una membrana lipídica para favorecer su ingreso. Acá lo que se hace básicamente es transcribir, si es que estamos hablando de DNA, transcribimos o la célula lo que hace es transcribir los RNA mensajero, producir las proteínas, liberarlas y presentarlas. En cambio, con el RNA mensajero es un proceso un poco más rápido, ya que el RNA mensajero como tal va a ser transcrito de manera inmediata a proteínas y va a ser presentado. Y la última alternativa que tenemos es el virus como partícula. El virus como partícula ya es más bien una envoltura, ya una concha vacía que no presenta nada adentro, sino que más bien presenta la capa externa con sus antígenos de espícula característicos y una que otra proteína, pero no tiene nada adentro. Por tanto, el virus no es virulento, no es capaz de producir enfermedad por sí. ¿Ya? Presenta una ventaja de que produce una fuerte respuesta inmunitaria, pero que es difícil de fabricar, ya que para eliminar toda la cantidad de enzimas y de maquinaria que hay dentro, transcripción, el material genético, se requiere mucha manipulación genética, equipos muy caros y por ende mucho dinero. Entonces, en consecuencia, ¿cuál podría ser la mejor opción para poder fabricar una vacuna? Bueno, acá tenemos una gráfica en la cual se muestra más o menos la frecuencia o hacia dónde está el foco del contenido que podría llevar la vacuna. Ya generalmente se enfoca más que nada en la utilización de proteínas, ya básicas del virus, como pueden ser la proteína Spike o subunidades proteicas, como había mencionado.
seguido de la utilización de vectores, ya como habíamos mencionado, el adenovirus, la sarampión, virus similares al coronavirus, que pueden inducir una respuesta más o menos similar, ya seguidos por la utilización de estrategias distintas, entre ellas como por ejemplo la utilización de virus que puedan inducir una respuesta inmunitaria más o menos similar, ya vacunando a las personas con vacunas ya existentes, como pueden ser la vacuna contra la polio, contra la tuberculosis. En ese sentido, es necesario mencionar que para que una vacuna sea exitosa, necesita tener o cumplir al menos con uno que otro requisito. ¿Ya? El primero es que no debe disminuir su intensidad, ya en el tiempo. Me refiero a la intensidad de respuesta. Ya, es decir, no tiene que bajar la intensidad de producción de anticuerpos, de la capacidad de reacción de los linfocitos para poder defenderse. Y eso lo nombro porque hay estudios en los cuales se ha mencionado, o se ha descubierto que los coronavirus, la familia coronavirus, ya no inducen inmunidad por mucho tiempo, ya no es más allá de 2 a 3 años. Y esto quedó demostrado con las epidemias ya o presencias ya o focos infecciosos, brotes que hubo con los antiguos coronavirus como el SARS-CoV-1 y el virus del MERS, o el coronavirus MERS. Ya por tanto sería necesario reforzar la vacuna de vez en cuando para poder mantener esa intensidad de respuesta. Por último, también mencionar que hay una gran heterogeneidad en la capacidad de respuesta de los individuos en una población, ya que los recién nacidos no van a reaccionar de la misma manera que un adulto mayor o que un adulto joven. Ya por ende hay que tener en consideración toda clase de diferencia que puede haber en cuanto a respuesta ya hacia la vacuna. ¿Ya? Por último, mencionar la bibliografía, las referencias consultadas para realizar la presentación, y no me queda nada más que agregar. Muchas gracias por su atención.